Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Vicente Troncos de Proyecto Católico, para dar razones de nuestra fe. Bien, la Iglesia en estos días, estos primeros días de noviembre, primero y segundo de noviembre, nos regala unas hermosas fiestas, fiestas de esperanza. El 1 de noviembre celebramos a todos los santos, no solamente los santos de altar, sino también aquellos santos anónimos, aquellos santos que pasaron como, digámoslo así, como desapercibidos, pero que llevaron una vida notable de santidad. Nuestros padres, hermanos, algún amigo, eh, y que han reflejado en sus vidas huellas, han dejado huellas en su vida de seguir a Cristo, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad a través de su integridad de personas, ¿no? Y han dado ejemplos, pues, de alegría, de gozo de ser cristianos. Por eso nosotros los católicos, ¿no? La Iglesia Católica, la Iglesia Universal, eh, ha querido y ha tenido a bien darnos estas fiestas, la de los santos, porque todos estamos llamados a ser santos como es el Padre de los cielos, como nos dice pues la primera carta de San Pedro en el capítulo 1, versículo 15-16. Por eso es que motivados con estas palabras que nos da Pedro o que Cristo nos llama ahí en Mateo 5, capítulo 5, versículo 48, a ser perfectos como es el Padre. Y por eso la iglesia nos ha regalado pues ese día para crecer en santidad, elevarnos hasta las cumbres más altas de la santidad. Y el día 2 nos regala también este, esta celebración de acercarnos a nuestros difuntos, fieles difuntos que murieron, que se bautizaron, vivieron y murieron siguiendo pues a Cristo, el camino de nuestro Señor Jesucristo. Unos más, otros menos. Eso no nos toca juzgar a nosotros, sino al Padre. Pero nosotros damos gracias en el día 2 de noviembre a Dios por haber puesto en nuestras vidas personas maravillosas, personas excelentes, como decíamos, unas más que otras. Nuestros padres, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de quienes aprendimos muchas cosas, que nos dieron ejemplo de que se puede seguir a Cristo, cargar la cruz, eh, ser modelos para los demás, comprometidos en la iglesia, comprometidos en su trabajo, comprometidos con el país, con la ciudad en la que han desarrollado sus vidas. Por eso es que nosotros vamos a visitar sus tumbas, por gratitud, ¿no? Recordarlos. Ahora, estando en el cielo, porque están en el cielo, como lo vamos a ver en unos segundos más, al acercarnos a sus tumbas, no es otra cosa sino esa expresión de saber que están pues en el cielo. O si están en el purgatorio, rezar por ellas. De igual manera, nos, nos mueve eh, venerar sus cuerpos, aun cuando de repente ya por los años han ido siendo pues ya presa de el deterioro, ¿no? De la descomposición, etcétera. Pero se veneran sus cuerpos porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, como nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3 o el 6 también. De esta manera, al acercarnos a los difuntos, también nos sirve a nosotros para repensar cómo estamos llevando nuestra vida, si la estamos llevando en los caminos de Cristo, si nos estamos dejando iluminar por el Espíritu Santo. Sin embargo, nuestros hermanos que se han separado de la iglesia,
y han ido a parar a congregaciones con otra denominación cristiana, evangélica, pues se les respeta y a veces esto sucede porque dentro de nuestra iglesia eh, quizás no estamos dando la suficiente enseñanza, la suficiente atención. Hay ciertamente pocos sacerdotes, aunque no se promueve el diaconado entre laicos, que eso también ayudaría grandemente, o los laicos no nos comprometemos lo suficiente, o no hay cantidad suficiente de laicos comprometidos a evangelizar, a catequizar. Igual también entre religiosos y religiosas consagradas. Eh, en fin, no queremos criticar estas situaciones, pero son necesarias, urgen cambios, urgen mejoras de cómo evangelizar y cómo catequizar, cómo llevar el evangelio, cómo damos el querigma, el mensaje de Cristo. Entonces, acuden pues a congregaciones evangélicas paralelas a nuestra fe cristiana católica, pero sin embargo, desde la Reforma Protestante, nuestros hermanos que se separaron de la iglesia fueron reduciendo cada vez más la enseñanza que la iglesia había logrado, había desarrollado primero a través de la enseñanza de nuestro Jesucristo dado a los apóstoles, y como los apóstoles y luego sus sucesores, los padres de la iglesia, fueron desarrollando la tradición que nuestro Señor Jesucristo nos había dejado, sus enseñanzas, su doctrina. Entonces, esta tradición que los apóstoles reciben, la tradición apostólica, pues va teniendo una mejor un desarrollo y dando una mejor comprensión de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y pues como vamos a ver tanto en los evangelios como en las cartas apostólicas, como por ejemplo San Pablo va a decir ahí en la carta a los filipenses que él ya daría su vida por estar con Cristo. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 1. De esta manera, lamentablemente, a partir de Martín Lutero y en la medida que va creciendo el protestantismo, va a llegar a un reduccionismo de decir solo lo que está pues en las páginas de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, eh, por no ser pues un manual detallado de todo lo que la iglesia enseñó a lo largo pues de 70 años en el primer siglo, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte del último de los apóstoles, pues ellos caen, digamos, en una incoherencia, en una falacia que se le llama, por decir, la falacia de ignorancia. Como hay muchas cosas que no están, que se ignoran porque no están, entonces van a decir que no se tienen por qué creer, porque no están en la Biblia. En fin, entonces, nosotros creemos pues que las personas que han muerto no están muertas. Ellas han recibido de Cristo la salvación y como vamos a ver, ya están entre los primogénitos, los primeros resucitados que han logrado su consumación y han llegado a la gloria de estar en la presencia de Dios. Eh, Ahora bien, vamos a ver que en la Biblia ciertamente hay algunos pasajes en los que se indican que los muertos ya nada saben, que ya no hay paga para ellos, ¿no? Se perdió su memoria. Vamos a ver una cita bíblica, mejor dos, para que podamos comprender el por qué muchos de nuestros hermanos evangélicos creen que ya los santos, los difuntos ya no tienen memoria. Bien, y el primero que encontramos
es en el libro de Coelé, Eclesiastés, ¿no? El capítulo 9, versículo 5. Solamente nos vamos a quedar en este versículo 5 sin ahondar digamos, el contexto de todo este libro, porque este libro nos habla de la vanidad de vanidades, de especulaciones, de un escepticismo y de un pesimismo del hombre ante los sucesos. Porque claro, ellos antes de Cristo, antes de que Cristo viniera y resucitara, para el mundo se acababa todo con la muerte. Por eso vamos a leer lo que nos dice Eclesiastés o Coelec, capítulo 9, versículo 5. Abro cita. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, y no hay ya paga para ellos, pues se perdió su memoria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ahí está, dice, los muertos no saben nada, y no hay ya paga para ellos. Se perdió su memoria. Y sí, pues así el hombre tenía esta visión de la vida y de la muerte. Con la muerte todo se acababa. Vayamos a un salmo, que está muy interesante también este salmo, y guarda cierta relación con con el texto que acabamos de leer. Miren lo que dice aquí este texto, ¿no? A ver, aquí está. Salmo 49, versículo 8 al 12. Si nadie puede redimirse ni pagar a Dios por su rescate. Bien, por aquí, ahí uno podría decir, claro, nadie se puede redimir ni pagar a nadie por su rescate, por su salvación, que es lo que hemos leído anteriormente. Versículo 9. Es muy cara la redención de su alma y siempre faltará, para que viva aún y nunca vea la fosa. Se ve, en cambio, fenecer a los sabios, perecer a la par necio y estúpido, y dejar para otros sus riquezas. Sus tumbas son sus casas para siempre, sus moradas de edad en edad. Bien, pues entonces, con esto pues uno podría pues decir exactamente, caramba, pues ya no hay una vida después de la muerte, una vida espiritual, pero vamos a ver que esto no es así y que nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar más bien algo muy diferente, algo muy diferente. Como decíamos, el Eclesiastés hay que tener una comprensión de lo que nos quería decir. Y esto pues nos habla de especulaciones, de un escepticismo, de un pesimismo, y solamente quisiera eh, ver un par de versículos para que comprendamos que este libro, el Eclesiastés, nos está dando una cosmovisión, una forma de ver del hombre de aquel entonces. Su visión por la vida era corta. Como a nadie habían visto resucitado, pues ellos consideraban que hasta ahí nomás era la vida. Recordemos que por el pecado original de Adán y Eva viene la muerte. El hombre estaba destinado para la gloria, ¿no? Ser asunto al cielo, ir en un determinado momento a vivir a Dios en la gloria. Pero el pecado nos introdujo la muerte, la enfermedad, ¿no? Entre otras cosas tristes y negativas. Entonces el Eclesiastés, miren cómo se nos narra para que tengamos una comprensión un poquito mejor de lo que es el Eclesiastés. En el capítulo 3, versículo 21, nos va a decir lo siguiente. Abro cita. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los humanos asciende hacia arriba y si el aliento de vida de la bestia
desciende hacia abajo a la tierra? Bien, entonces aquí se hace una pregunta. El hombre no tiene una comprensión cabal y total de este misterio de la muerte, de la vida espiritual. Continuemos. Eclesiastés ahora capítulo 7, versículo 23 y 26. Todo esto lo intenté con la sabiduría. Dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Miren cómo es que el hombre, haciendo filosofía, ve que es limitado, que su mente, su saber, su razonar no alcanza a todos. Dice, por eso estaba lejos de mí. Versículo 26. He hallado que la mujer es más amarga que la muerte. Obviamente, si nosotros leyéramos así literalmente, esto sería algo irrazonable, porque la muerte no tiene sabor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder comparar que la mujer es más amarga que la muerte? Continuemos. Porque ella, y aquí viene ya la explicación, porque ella es como una red, su corazón como un lazo y sus brazos como cadenas. El que agrada a Dios se libra de ella, mas el pecador cae en su trampa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero bueno, pensemos. Aquí hay una visión ciertamente machista por la época, ¿no? Y se hace una mención un tanto negativa de la mujer. Pero esto no es así porque tenemos como mujer a nuestra esposa, a nuestra madre, tenemos nuestra hija y nuestras hermanas, y son personas maravillosas, y de hecho que también lo eran en esas épocas, ¿no? Y estamos hablando aproximadamente del siglo III, cuando se escribe este libro del Eclesiastés, siglo III antes de Cristo. Bien, entonces teniendo esta visión del Eclesiastés como un libro de filosofía, de un razonar del hombre de aquel entonces, con una mente limitada, ahora vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo nos va a traer la revelación plena. El Antiguo Testamento eran sombras, era un ayo, un pedagogo, ¿no? Que nos llevaba hasta Cristo, pero una vez venido Cristo ya andamos en la fe, pero esta no es una fe sin razonamiento, ¿no? Es una fe en la que hemos recibido una revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha abierto, nos ha mostrado ya la plenitud de la doctrina de nuestro Dios. Recordemos que en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre. Entonces, esta visión que a través del bautismo se nos da para un renacimiento hacia el cielo, se nos abren las puertas para poder ya ascender al cielo a tener una vida eterna. Bien, vamos a ver ahora eh, lo que pues nos enseña nuestro Señor Jesucristo sobre la vida espiritual luego de la muerte. Y este es el caso de la parábola que Jesucristo nos muestra de el rico y el pobre Lázaro. Entonces, aquí vamos a ver solo unos versículos para que comprendamos que las personas que mueren biológicamente siguen vivas en el cielo, son personas vivas en el cielo, no es que no sepan nada. Vamos a Lucas capítulo 16 del versículo 22 en adelante. Prestemos atención. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a los lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste
tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario, sus males. Y ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, en este relato del Evangelio que nos da nuestro Señor Jesucristo, nos revela muchas cosas. Primera, que las personas al morir biológicamente pasan a una vida espiritual, ¿no? Segundo, que hay un cielo y hay un infierno. Tercero, que las personas en estado espiritual están vivas, están activas, tienen conversaciones, hacen peticiones. Aquí, por ejemplo, encontramos al rico pedir, ¿no? Pedir agua. Y esto pues también nos hace pensar, a profundizar el misterio de la muerte, el misterio del infierno, que es doloroso, como nos lo está mostrando aquí Cristo mismo. Eh, Aquí a veces alguien de repente querrá decir que esto es para asustar personas. No, es una realidad. Así como acá se sufre enfermedades, se sufren habladurías de las personas que consideramos amigos, traiciones, hambre, a veces problemas de sosiego por el trabajo y andamos angustiados por diferentes problemas, que a veces no nos alcanza el dinero y por ejemplo, por escasez del dinero se nos puede morir un pequeño hijo y estas situaciones nos causan traumas porque a veces nos culpamos de no haber tenido dinero suficiente como para haber salvado la vida de nuestros hijos, de la esposa, del esposo, del papá. Son cuestiones muy traumáticas y se sufre. Si aquí así es el sufrimiento y a veces hay cosas más humillantes, violaciones sexuales, situaciones degradantes en los trabajos, a veces nos tocan empleadores o jefes déspotas que humillan a las personas y la persona sufre en su autoestima, y se va sintiendo menos. Algunos niños se suicidan por el maltrato de los papás. Es triste todo esto. Si ahora acá tenemos una vida sufriente, pues Cristo nos está reflejando una vida eterna, pero de dolor en el infierno. Bien, entonces, pero bueno, fuera de estas reflexiones, encontramos que hay vida después de la muerte. No es que los muertos nada sepan, como lamentablemente en diferentes congregaciones evangélicas se enseña. Ahora, con la resurrección ya de nuestro Señor Jesucristo, tanto los cristianos como también los hombres justos del Antiguo Testamento, ya han pasado a ser parte de esta iglesia triunfante en el cielo, como nos hace ver, por ejemplo, el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 11 y capítulo 12. Vamos al capítulo 11 para ver que hay un canon, una lista de hombres justos del Antiguo Testamento, así como nosotros tenemos un canon, una lista de los santos ya cristianos. En la Biblia también se ha querido reflejar que como un antecedente para que el cristianismo también pueda realizar, pues, tener un listado de nuestros santos. Bien, vayamos a ver Hebreos capítulo 11 y capítulo 12. Pero aquí el capítulo 11 lo vamos a ver brevemente nada más. Miren lo que se nos dice aquí. Vamos en Hebreos 11, versículos 4 en adelante, se nos dice, miren, a ver, un momentito, ya, del versículo 4 en adelante, por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Versículo 5, por la fe Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte y no se le halló. Versículo 7, por la fe Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, etcétera. Versículo 8, por la fe Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba.
Vamos al versículo 20. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú en orden al futuro. 21. Por la fe, Jacob moribundo bendijo a cada uno de los hijos de José. 22. Por la fe, José moribundo evocó el éxodo de los hijos de Israel y dio órdenes respecto de sus huesos. Miren, los huesos, ¿no? O sea, sus restos, que es lo que nosotros hacemos. Ya desde el Antiguo Testamento se veneraban, se respetaban pues los restos. Versículo 23. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses ocultado por sus padres para salvarlo, recuerden. Y versículo 32. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Bien, hasta aquí tenemos pues todo un listado, ¿no? Todo un listado de hombres justos del Antiguo Testamento. Y vamos a ver que a partir del capítulo 12, versículo 1, se nos va a demostrar bíblicamente que están vivos, al igual que nuestros hermanos cristianos que nos han precedido. Vamos a Hebreos capítulo 12, ¿no? Versículo 1, 22 y 23. Por tanto, también nosotros, escuchen aquí, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, así, por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan grande nube de testigos, los que se refiere a lo del capítulo 11 que acabamos de leer, y se nos invita a vivir en la santidad para como ellos, también un día, pues, estar en el cielo. Y nos dice, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Así es. Santa Teresita de Lisieux, en su libro Historia de un alma, nos dice que cuando a veces no podía enfrentar o afrontar determinada situación, mejor huía. Era una forma, una escapatoria para pues evitar el pecado. Es una manera, ¿cierto? Otros pues tendremos que afrontarla y pedir a cada instante la gracia del Espíritu Santo para que en determinadas circunstancias, por ejemplo, al encontrarnos con una persona que nos cae muy antipática, hacer, digamos, actos de caridad, actos de amor para tratarla con mansedumbre, con humildad, ¿no? Por eso Cristo nos va a decir, pues ahí en Mateo, a ver, capítulo 5, versículo 44, si no mal recuerdo, de que amemos a los que nos odian, ¿cierto? Entonces, o a los que nos caen antipáticos. Entonces, aquí se nos está llamando a llevar una vida de santidad, quitarnos el lastre del pecado, a vivir en integridad, el hombre nuevo, ¿cierto? Y no solamente el intelecto que nos puede elevar como personas, las comodidades económicas, no, también la parte espiritual. Entonces, tenemos una tan grande nube de testigos. Testigos, quiere decir que están vivos. Y eso lo va a decir el versículo 22 y 23. Bien, vamos a Hebreos capítulo 12, ahora versículos 22 y 23. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial. Ya no está hablando de una ciudad celestial, una asamblea celestial, como más adelante lo va a decir. Y a miriadas de ángeles, reunión solemne, pues, de aquella Jerusalén celestial con ángeles. Versículo 23. Y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación. Subrayo, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces pues,
Ya hay cristianos, además de los hombres justos del Antiguo Testamento, que han llegado a su consumación. Y eso lo podemos ver todavía en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, del versículo 9 en adelante. Pero eso ya queda como tarea para que lo investiguemos, pues, ¿no? Ahora, solamente con estos textos queremos demostrar que hay una gran nube de testigos que nos rodea, que ya hay espíritus de los justos y de los santos que ya han llegado a su consumación, o sea, a su perfección gloriosa en la presencia de Dios. Por eso es que aquí Hebreos 12:23 dice que nos hemos acercado a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos y a Dios también. ¿Se dan cuenta, hermanos? No es que, como lamentablemente, con todo respeto le decimos a nuestros hermanos evangélicos que si es que nos pudieran seguir aquí, que la Biblia es clara, no son nuestras palabras, es la Biblia lo que está, quien lo está diciendo, es la palabra de Dios, es Cristo a través de sus apóstoles que nos ha dejado esta revelación. Entonces, por eso es que nosotros celebramos a nuestros fieles difuntos, porque sabemos que están vivos. Y si han llevado una vida de santidad con una elevada gracia, ya se encuentran en el cielo, o aún si han muerto, pero no con la suficiente gracia, pero con pecados leves, como nos dice la primera carta de Juan, capítulo 5 versículos 16 y 17, que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Si no son de muerte, obviamente, y previamente tienen que purificar antes de entrar al cielo, pero si han muerto con pecados, pues leves, tiene que haber vamos a decirlo así, un tiempo, un lugar donde tengan que purificarlos y que la iglesia pues le ha llamado el purgatorio. No es algo que se le ocurrió a la iglesia. Bien, entonces, eh, celebremos a nuestros difuntos con la esperanza de reunirnos un día con ellos, así como esta gran nube de testigos que están ahí. Más bien, portémonos bien, porque si están alrededor nuestro, nos están pues observando. Eh, claro, no como en una forma morbosa, tampoco, no vamos a decir eso. Lo estamos diciendo así medio en broma, ¿no? Pero, pues, claro, ellos van a respetar nuestra privacidad como Dios respeta nuestra libertad. De esta manera, estamos nosotros movidos a ejemplo de los santos y también de nuestros difuntos, con el ejemplo de vida que nos han dado para que nosotros podamos seguir y todavía mejorar nuestra vida en el tiempo presente. Quienes son más jóvenes o quienes ya son adultos o ancianos, estamos todos invitados hasta el último día a vivir en santidad. Entonces, hermanos, compartan este video y sus likes ayudan que YouTube pues lo difunda más, ¿no? Estamos orando y rezando por ustedes, todos nuestros suscriptores, por su bienestar. De igual manera pedimos por nosotros para que tengamos tiempo. A veces el trabajo no nos permite desarrollar más, con más prontitud estos temas y pues queremos que esto le esté sirviendo para su crecimiento, no solamente intelectual, doctrinal, sino también espiritual. A veces necesitamos que alguien nos haga recordar, y yo también agradezco de muchos sacerdotes que a veces nos han hablado fuerte, cosas difíciles en las que vivimos, pero si no nos llaman la atención, no nos hacen recapacitar, aunque a veces nos duela, pues no cambiamos de vida. Y qué mejor cuando a veces pues y continuamente, si estamos por mal camino, nos están recordando de la vida de pecado en la que estamos. O fortalecernos en la vida espiritual si ya andamos en este camino de la vida de Cristo, en el camino que es Cristo mismo. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Felices fiestas de santos y también de los fieles difuntos.